Muy buenas tardes, profesores. Mi nombre es Andrés Sebastián Merlano Corena, del curso tercero A, y este es el examen final de la cátedra de obligaciones. La pregunta que me toca es la número 4, la cual dice: frente al texto del artículo 1604 del Código Civil, ¿cómo y con qué alcance se podría coger la clasificación francesa de las obligaciones en obligaciones de medio y de resultado? Ok, para empezar, la doctrina dentro del ordenamiento jurídico francés ha establecido esta clasificación de las obligaciones en obligaciones de medio y de resultado, en donde las obligaciones de medio, el deudor se compromete a dar toda su prudencia y diligencia en la ejecución de un objeto. Ejemplo, el abogado que pone a disposición de su cliente todo su conocimiento, experticia, experiencia y demás al momento de llevar a cabo el proceso. Por otro lado, las obligaciones de resultado son aquellas en donde el deudor se compromete a realizar un objeto claro, determinado y preciso para cumplir la obligación. Ejemplo, un contrato de transporte en donde me desplacen del punto A al punto B. En el ordenamiento jurídico francés, las obligaciones de medio siguen el régimen de responsabilidad por culpa, es decir, el deudor solo entra a responder si se demuestra que actuó negligentemente. Por otro lado, en las obligaciones de resultado sigue el régimen de responsabilidad objetiva, es decir, el deudor responde por el mero hecho de no haber entregado ese resultado al cual se comprometió. Algunos criterios para identificar cuando estamos ante una obligación de medio o de resultado son estos. El primero es la aleatoriedad del fin último perseguido por el acreedor, es decir, el nivel de probabilidad que hay del cumplimiento de la obligación. Si ese nivel de probabilidad es muy alto, será una obligación de resultado. Si por el contrario, la obligación en su cumplimiento tiene probabilidad reducida, será una obligación de medio. El otro criterio es la participación de las partes, es decir, la injerencia que tiene el acreedor para el cumplimiento de la obligación. Si el acreedor tiene injerencia directa o importante, será una obligación de medio. Si no tiene una injerencia importante o directamente no tiene injerencia, será una obligación de resultado. En nuestro ordenamiento jurídico se adopta esta doctrina con el fin de establecer el régimen de responsabilidad, más precisamente el de culpa contractual, que, en palabras de Tamayo Jaramillo, consiste en el dolo, la negligencia, la imprudencia, la imperticia o la violación de reglamentos que impiden que el deudor pueda cumplir correctamente su obligación. Nuestro ordenamiento jurídico lo que busca mediante esta doctrina es establecer la carga de la prueba. Entonces, según la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia, cuando hay incumplimiento en una obligación de medio, el que tiene la carga de probar es el acreedor, el demandante. Entonces, el deudor solo entraría a responder si el acreedor demandante demuestra que actuó negligentemente, con imprudencia o violación de normas de reglamentos, ese deudor. Si se demuestra esto, entra a responder. Por otro lado, en las obligaciones de resultado hay una presunción en el 1604 que para la Corte Suprema de Justicia el deudor tiene la carga de la prueba en este escenario. Es decir, cuando en una obligación de resultado el demandante ponga la demanda, el que tiene la carga de probar que actuó diligentemente, con pericia, respetando los reglamentos, es el demandado. En conclusión, lo que busca esta doctrina en nuestro ordenamiento jurídico es definir quién tiene la carga de la prueba dentro de la responsabilidad contractual, en donde si es obligación de medio, la carga de la prueba la tiene el demandante, el acreedor, y si es obligación de resultado, el que tiene la carga de la prueba es el deudor o el demandado. Muchas gracias.